Mi nombre es Carolina Vega, tengo 34 años y soy abogada corporativa especializada en fusiones y adquisiciones. Esta es la historia de cómo mi esposo y mi prima aprendieron que no deben meterse con una mujer que conoce la ley mejor que ellos. Todo comenzó hace 6 meses. Llevaba 10 años casada con Andrés Montero, hijo del dueño de una de las empresas de construcción más grandes del país. Nos conocimos en la universidad, yo estudiaba Derecho, él Administración de Empresas. Eres perfecta, me dijo cuando empezamos a salir. Hermosa e inteligente. Mi padre necesitará una abogada como tú en la empresa. Y así fue. Después de graduarme, me uní al Departamento Legal de Construcciones Montero. Trabajé el doble que cualquier otro abogado para demostrar que no estaba allí solo por ser la esposa del hijo del dueño. En 5 años, me convertí en la jefa del departamento legal. Cada contrato, cada fusión, cada adquisición pasaba por mi escritorio. Don Alberto, mi suegro, confiaba ciegamente en mi criterio. Carolina, me decía, eres la mejor decisión que mi hijo ha tomado en su vida. Lo que no sabíamos era que Andrés tenía otros planes. Mi prima Isabel siempre había sido la oveja negra de la familia. Mientras yo estudiaba Derecho, ella saltaba de trabajo en trabajo, de novio en novio. Cuando quedó desempleada hace 1 año, fui yo quien le consiguió un puesto como asistente administrativa en la empresa. Te debo una, me dijo. No tenía idea de cuánto me cobraría ese favor. Las primeras señales aparecieron sutilmente. Andrés comenzó a llegar tarde a casa. Reuniones importantes, decía. Su teléfono siempre en modo silencioso, siempre boca abajo. Como abogada, estoy entrenada para notar los detalles. Las manchas de labial en sus camisas, un perfume diferente, recibos de restaurantes donde nunca habíamos ido. Pero estaba ocupada con una fusión importante. La empresa estaba por absorber a su principal competidor, un trato de millones. No tenía tiempo para dramas domésticos. Entonces, una noche, mientras revisaba los documentos de la fusión en mi oficina, encontré algo extraño. Transferencias inusuales a una cuenta offshore. Grandes sumas de dinero moviéndose de forma sospechosa. Seguí el rastro del papel. Las transferencias estaban autorizadas por Andrés, quien recientemente había sido nombrado director financiero por su padre. Debe haber una explicación, pensé. Decidí esperar y observar. 1 semana después, llegué temprano a casa. Había olvidado unos documentos importantes. Al abrir la puerta, escuché risas desde nuestra habitación. Mi instinto de abogada me dijo que no hiciera ruido. Me acerqué silenciosamente. ¿Cuándo le dirás? La voz de Isabel. Mi prima. Pronto, respondió Andrés. Ya transferí casi todo el dinero. La fusión se cerrará en 2 semanas. Cuando todo explote, estaremos lejos de aquí. ¿Y la casa? La pondré en venta mañana. Carolina trabaja tanto que ni se dará cuenta hasta que sea tarde. Sus risas resonaron por el pasillo. No entré. No grité. No hice una escena. Una abogada corporativa sabe que la información es poder, y el elemento sorpresa es invaluable. Regresé silenciosamente a mi auto y conduje hasta la oficina. Era hora de hacer algunas llamadas. A la mañana siguiente, Andrés entró en la cocina con una sonrisa triunfal. Buenos días, querida. ¿Dormiste bien? Como un bebé, respondí, sirviendo café. Tengo una sorpresa para ti. Oh. Vendí la casa. Firmé los papeles esta mañana. Tenemos que mudarnos en 2 semanas. Me miró esperando una reacción de pánico. En cambio, sonreí. Qué interesante, amor. ¿Y a quién se la vendiste exactamente? Su sonrisa vaciló por un momento. A un inversionista. Todo fue muy rápido. Tomé un sorbo de café. ¿Y revisaste los documentos de propiedad antes de firmar? Por supuesto que, ¿por qué? ¿Por qué? Dije sacando una carpeta de mi maletín, me pregunto cómo vendiste una casa que está a mi nombre. El color abandonó el rostro de Andrés. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que está a tu nombre? Abrí la carpeta y extendí los documentos sobre la mesa de la cocina. Cuando nos casamos, insististe en que yo manejara todos los asuntos legales de la familia. ¿Recuerdas? Así que cuando compramos la casa, la registré a mi nombre. Un pequeño detalle que aparentemente olvidaste.
Andrés agarró los papeles, sus manos temblando ligeramente. Esto debe ser un error. ¿Un error? No, amor. Los errores son como esconder dinero en cuentas offshore pensando que una abogada corporativa no lo notará. Sus ojos se abrieron con horror. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Soy la jefa del departamento legal, cariño. Cada transacción importante pasa por mi escritorio. Incluyendo esas interesantes transferencias que has estado haciendo. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. ¿Ya le dijiste? ¿Cómo lo tomó? Oh, y sobre Isabel. Continué mientras él intentaba ocultar su teléfono. ¿Sabías que el contrato de trabajo que firmó tiene una cláusula de confidencialidad muy específica? Cualquier intento de fraude o conspiración contra la empresa resulta en consecuencias legales bastante severas. La puerta de la cocina se abrió. Don Alberto entró, seguido por 2 ejecutivos de la junta directiva. Buenos días, hijo, dijo don Alberto, su voz fría como el hielo. Carolina me llamó anoche. Tuvimos una conversación muy interesante sobre ciertas discrepancias financieras. Andrés intentó levantarse, pero sus piernas parecían no responder. Papá, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Interrumpió don Alberto. ¿Cómo intentaste sabotear la fusión más importante en la historia de la empresa? ¿Cómo robaste millones en fondos corporativos? O quizás quieras explicar cómo planeabas huir con la sobrina de tu esposa. Yo. Señor Montero, intervine en mi mejor tono profesional. Como jefa del departamento legal, debo informarle que ya he preparado toda la documentación necesaria. Incluye la evidencia de fraude corporativo, las transferencias ilegales, y por supuesto, los intentos de venta fraudulenta de propiedad. Saqué otra carpeta de mi maletín. También tengo aquí los papeles del divorcio, junto con una orden de restricción temporal. Oh, y por cierto, ya me comuniqué con el banco. Todas las cuentas están congeladas pendiente de investigación. El timbre sonó. Manuel, mi asistente legal, entró con Isabel escoltada por 2 guardias de seguridad. Andrés, gritó ella, pero se detuvo en seco al ver la escena en la cocina. Señorita Vega, dije, dirigiéndome a mi prima por su apellido, como representante legal de Construcciones Montero, debo informarle que está despedida con efecto inmediato por violación de su contrato de confidencialidad y conspiración para cometer fraude. Isabel comenzó a llorar. Carolina, por favor, yo. Las acciones legales correspondientes serán presentadas esta tarde, continué sin inmutarme. Sugiero que busque un buen abogado. Aunque dudo que encuentre uno mejor que yo. Don Alberto se acercó a su hijo. Andrés, estás despedido. La junta directiva votará esta tarde para removerte de todos tus cargos. Y en cuanto a la herencia. Papá, no. Considera que ya no tengo hijo. El caos que siguió fue épico. Andrés intentó luchar, por supuesto. Contrató abogados, intentó disputar los cargos, incluso trató de alegar que yo había manipulado los documentos. Pobre ingenuo. ¿Realmente quieres llevar esto a corte? Le pregunté durante una reunión con los abogados. Porque tengo suficiente evidencia para enviarte a prisión por una larga temporada. Sus abogados revisaron los documentos que preparé. Uno a uno, fueron abandonando el caso. Es indefendible, escuché a uno decirle. Ella tiene todo documentado. Isabel intentó una táctica diferente. Vino a mi oficina llorando, suplicando perdón. Somos familia, Carolina. Por favor. La miré por encima de mis lentes. ¿Familia? ¿Te acordaste de eso cuando te metías en mi cama con mi esposo? ¿Cuando planeaban robarme todo? Fue idea de Andrés. Él me manipuló. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Vamos, amor, la voz de Isabel. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos quedarnos con todo. Esta estúpida trabaja tanto que ni se dará cuenta. Gracias a Dios por las cámaras de seguridad del hogar, comenté mientras su rostro palidecía. Ahora, si me disculpas, tengo una fusión que completar. La fusión fue un éxito, por cierto. Con Andrés fuera del camino, pude reestructurar todos los acuerdos correctamente. Don Alberto me nombró directora ejecutiva legal, con un asiento en la junta directiva. Siempre fuiste más hija mía que él,
me dijo el día de mi nombramiento. Andrés e Isabel intentaron huir del país cuando las órdenes de arresto fueron emitidas. Los detuvieron en el aeropuerto. Realmente creían que no había alertado a las autoridades. Le pregunté a mi abogado penalista mientras veíamos las noticias de su arresto. El juicio fue rápido. Mi evidencia era impecable. Andrés recibió 15 años por fraude corporativo y otros delitos financieros. Isabel obtuvo 5 años como cómplice. La familia intentó intervenir, por supuesto. Son familia, insistía mi madre. La familia no intenta destruirse mutuamente, respondí. Además, la justicia no entiende de lazos sanguíneos. Vendí la casa eventualmente. Demasiados malos recuerdos. Compré un ático en el centro de la ciudad, con vista al parque. Cada mañana, mientras tomo mi café mirando el amanecer, pienso en cómo la vida da vueltas. Don Alberto se retiró el año pasado, dejándome como CEO de la empresa. Bajo mi liderazgo, Construcciones Montero se ha convertido en la compañía más grande del sector. La semana pasada, recibí una carta de Andrés desde la prisión. Quería disculparse, decía que había cambiado, que entendía sus errores. La usé como posavasos para mi café. Isabel también escribió, desde su propia celda. Quería reconciliarse cuando saliera, ser familia de nuevo. Esa carta terminó en la trituradora. Algunas personas dicen que fui demasiado dura, que la venganza no es la respuesta. Pero esto no fue venganza, fue justicia. Y la justicia, como bien sé, debe ser servida fría y calculada. Hoy, cuando las personas me preguntan si me arrepiento de algo, solo sonrío. En el derecho corporativo, les digo, como en la vida, nunca firmes nada sin leer la letra pequeña. Y nunca subestimes a una mujer con un título en derecho y sed de justicia. Mi historia es un recordatorio. El poder no está en el dinero o en las conexiones familiares. El poder está en el conocimiento, la preparación y la paciencia. Y para aquellos que piensan en traicionar a alguien, asegúrense de que no sea una abogada corporativa. Gracias por ver. No olviden suscribirse para más historias. Nos vemos en el próximo video.